de la Mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a la audiencia de Sol y a nuestras audiencias en todas las plataformas sociales y desde luego también en Telefuturo Canal 23. Nosotros pues nos preguntamos en el día de hoy ¿por qué Kamala y Trump juegan a vínculos con McDonald's? Seguimos dando atención a la reunión de los BRICS en Kazán, en Rusia. Y entonces, bueno, digamos que es una amenaza de lluvias y precipitaciones a medias. Y me quiero referir al caso de la doble titularidad gubernamental de Carlos Pimentel, que desde mi punto de vista es contraria a la Constitución. Pero además es un asunto que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Pero quiero, en primer lugar, expresar no solo mi solidaridad, sino la de Sol, la de RCC Media y la de todo el equipo del Sol de la Mañana, con una distinguida familia de Santiago de los Caballeros, de la que nosotros hacemos parte, por el fallecimiento de la distinguida señora Mirta Oliva Russo, viuda Vidal. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la señora Mirta Oliva Russo, viuda Vidal, quien partió a la casa del Señor. Fue una mujer de profunda y sincera fe cristiana, cuyo legado de amor y devoción permanecerá en los corazones de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Fue la amada esposa del extinto doctor Rafael Vidal, Rafael César Vidal Estrella. Le sobreviven sus hijos, doña Ana Antonia Vidal, nuestro abrazo a doña Ana Antonia Vidal de Cabrera, y su esposo Arquímedes Cabrera López, Elizabeth Vidal Oliva y Rafael Heriberto Vidal Oliva. También deja un legado de amor en sus nietas y nietos, Ana Margarita, Marta María y Rafael Arquímedes Cabrera Vidal, así como en sus bisnietos. Toda nuestra solidaridad con esta familia. Desde que surgió el Sol de la Mañana, harán unos 13 años, pues nosotros todos los años, antes de despedir el año, es decir, que se hace casi siempre para diciembre, acudimos a una cena en la casa de doña Antonia y Arquímedes Cabrera, y va siempre todo el equipo del Sol de la Mañana, y nosotros nos sentimos, no voy a decir que igual que en nuestras casas, porque los servicios allí son más espléndidos que en nuestras propias casas, pero nos sentimos en familia, de manera que nos unimos a este dolor de esta familia. Señores, miren, déjenme ver el orden. Ok, quiero empezar explicando
¿por qué Kamala Harris y por qué Donald Trump juegan a vínculos con McDonald's? ¿Por qué ellos juegan a demostrar que tienen vínculos con McDonald's? Ustedes conocen la imagen de Trump, que fue a uno de los restaurantes de McDonald's, le permitieron entrar, simular que estaba preparando, digamos, la comida que vende McDonald's, que estaba friendo papas, etcétera, y que entró a la cadena de estos restaurantes, violando incluso una norma, que forma parte de la eficiencia de ese restaurante, porque el señor Trump en ningún momento se puso un gorro en la cabeza, sino fue con la cabeza descubierta, cosa que está absolutamente prohibida en estos lugares. Absolutamente prohibida. Pero bueno, es una tontería, porque esto no es más que algo que se preparó. Eso se preparó para esos fines. El señor Trump acude a este restaurante para buscar una forma contundente de desvincular a Kamala Harris de ese beneficio. Porque la señora Harris ha dicho que hace 40 años ella trabajó como cajera en un restaurante de McDonald's. Y cualquiera dirá, ¿y qué me importa a mí? ¿Y qué le importa al elector que eso haya ocurrido? Sí le importa. Porque le importa, ella hace esa referencia y ha tratado de beneficiarse de esa referencia, y porque importa, Donald Trump ha tratado de neutralizar esa referencia y hacer el provecho directo de los vínculos con McDonald's. Entonces, todo esto tiene que ver con la psiquis del electorado estadounidense, que está muy vinculada a la McDonaldización, que es incluso una teoría clásica en la sociología, porque no es un fenómeno que se quedó en Estados Unidos, sino que fue un fenómeno que caracterizó un tratamiento en el mercado, y fue el esquema que se siguió en el mundo para el establecimiento de las llamadas tiendas de comida rápida. Entonces, ese fenómeno clásico de la sociología, que se llama la McDonaldización, es un fenómeno que incluso ha tenido varias publicaciones importantes. En 1994, un sociólogo muy prestigioso de Estados Unidos llamado George Risser publicó una obra que se titula La McDonaldización de la sociedad. Y esa obra incluso tuvo una refutación, porque hay varias obras que versan sobre este fenómeno y su impacto en la psicología de los estadounidenses. Y en esa racionalidad que no es tan racional a la hora del consumo y del gasto.
Entonces, la McDonaldización ha tenido refutación porque hay otra obra. En principio partimos de que es una tesis de un sociólogo estadounidense, de George Richard, y hay otra obra que trata de responder los planteamientos de Richard. Esa obra es de un sociólogo británico que se llama Barry Smart. Barry Smart, que hace una amplia compilación tratando de responder la tesis de Richard. ¿En qué está basada la McDonaldización? En 5 principios que a partir de su establecimiento quisieron caracterizarlo todo en Estados Unidos. Esos cinco principios. El primer principio es el principio de la eficiencia. El segundo, la calculabilidad. Es decir, todo está establecido en que el lugar tiene que ser los lugares eficientes. Calculabilidad. La predecibilidad y el control. Sobre esa base están creados estos establecimientos, de los que deben haber sobre los 35,000, entre 35,000 a 40,000 en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Bueno, en China nos encontramos con McDonald's. No hay un lugar sobre la tierra, no creo que lo haya, donde no nos encontremos con algún establecimiento, con algún restaurante de McDonald's. Y a partir de ese principio, toda la caracterización de la vida de la gente en base a estos principios. Pero hay una cosa que después va a impactar otros fenómenos, porque estamos hablando que la McDonaldización era un fenómeno analizable, llega, digamos, a ser un factor de tesis sociológica en los años 90. A principios de este siglo llegaron otros fenómenos como el de la uberización, con otra característica. También están los Estados Unidos de Amazon, que plantean otras características, pero emulan en gran medida los principios de la McDonaldización. Entonces no estamos ante una cosita sencilla, ante besar una vieja, ante hacer una cuestión menor. No. Estamos ante algo que en términos de la vida cultural, ideológica, tiene en el inconsciente del elector, tiene impacto, tiene influencia. Y decía que hay una característica de este fenómeno, la McDonaldización, que nos ha llegado y ahora más que nunca, porque estamos hablando de una eficiencia, pero esa eficiencia en lo humano, que es lo que más debe importar, termina importando poco. ¿Por qué? Porque yo te pongo asequible un producto que te gusta, que lo vas a conseguir rápido, que en cualquier parte del mundo lo vas a conseguir con los mismos parámetros de calidad, con el mismo sabor, salvo el caso de China, donde
Realmente lo que no estamos acostumbrados a ciertos sabores, como es un McDonald's en China, es una cosa que no es igual. No es igual, pero toma en cuenta todo esto, pero en definitiva después el ser humano a largo plazo no. Te resolví, te busqué algo que te gusta, con rapidez, con eficiencia, con predictividad, que tú puedes ser predictivo, que tú sabes qué tiempo vas a durar ahí, etcétera. Pero ya sabemos las consecuencias de salud y una serie de cosas que para nada importan. Para nada importan. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y ahora más que nunca, es cuando estamos ante inteligencia y cuando estamos ante conciencia. Vamos a una vida en la que resulta que una intermediación que se ha dado desde que la sopa primordial empezó a crear vida sobre la Tierra hace más de 4.000 millones de años, todo el desarrollo tecnológico pasó por la intermediación humana. Todo desarrollo tecnológico tenía una intermediación humana. La principal amenaza que tenemos actualmente es que vamos a un desarrollo tecnológico sin intermediación humana. Porque cuando recibimos, por ejemplo, la imprenta, pues en la imprenta había una intermediación humana. Lo que se escribía tenían que elaborarlo humanos y después lo leían humanos. Las radios por igual, todo lo que fue el desarrollo tecnológico de las comunicaciones partía de una intermediación humana. Ahora no será en muchos aspectos necesaria esa intermediación humana porque ya puede haber comunicación de ordenador a ordenador y desarrollo de inteligencia de ordenador a ordenador más allá de lo que haya previsto cualquier programación, porque está la capacidad de los denominados algoritmos de no solo acumular información, sino de aprender de la información y de generar información falsa o verdadera. Pero generar información sin la intermediación humana. ¿Qué nos da eso? Mucha inteligencia. No necesariamente conciencia. La conciencia pasa por sentir compasión, por sentir dolor, por sentir empatía, por sentirte afectado o emocionado frente a las cosas. Y entonces ahí está el componente humano, que es todavía el equilibrio del mundo, cuando a la inteligencia le acompaña esa conciencia. Ahora, cuando la inteligencia no tiene compasión, cuando la inteligencia solo busca resultados, esos resultados se desarrollan por encima de cualquier cosa. Yo tengo la sospecha, sencillamente solo la sospecha, de que nuestro proyecto de modernización fiscal fue un proyecto de diseño de inteligencia artificial, porque perseguía unos objetivos que son necesarios, que el país tiene que buscar la manera de rediscutir, pero en lo humano
no hizo detenciones que eran muy importantes. Por eso, entonces, creo que hubo inteligencia, pero hizo falta la conciencia en muchos aspectos. La conciencia, el punto de vista humano, en muchas cosas que hay donde interviene la política. Que hay donde interviene la política. Entonces, quería hacer esa reflexión sobre la cuestión esta de la McDonaldización para que no la veamos como un asunto aéreo. Pero bueno, decir por otra parte, con relación a la reunión de los BRICS, bueno, concluye hoy esa reunión de los BRICS en Kazán. No es que pueda pronosticarse que a partir de ahora o de los tiempos en los que están los BRICS, que se ha creado un nuevo bloque y que ese bloque supone la quiebra del bloque que encabeza Estados Unidos. De eso no hay posibilidad mientras nosotros estemos poniendo los pies sobre la tierra. Otras generaciones podrán ver eso. Pero de eso no hay posibilidad. Y una de las cosas que lo impide es que, aunque estos países tienen objetivos comunes, pero esos países a la vez guardan más diferencia entre ellos que las diferencias que el bloque pueda tener con Estados Unidos. Por ejemplo, India y China pueden ponerse de acuerdo para buscar un nuevo orden más equilibrado, un nuevo orden internacional de mayor equilibrio, que no esté bajo el predominio de una sola potencia. Pero hasta ahí llega la coincidencia entre India y China, porque después, entre ambos, lo que están llenos es de celos y de rivalidades. Incluso la India puede estar más cerca en muchos aspectos de Estados Unidos que de China, con la que aparece aliada en los BRICS. Porque la India también aspira a ser la principal potencia asiática. Para eso hay que desplazar a China. Y entre ellos, esa gran frontera de montaña del Himalaya que lo separa, hay también grandísimas diferencias. Grandísimas diferencias. Pero lo propio ocurre entre los nuevos, entre Egipto y Etiopía. Imagínense todo el conflicto de Israel. Todo el conflicto de Israel, que nosotros lo traducimos en Hamas, en Hezbollah, en los palestinos, en los israelíes, es un conflicto entre dos potencias que no están directamente enfrentadas en el conflicto, pero sí indirectamente. Estamos hablando de Arabia Saudita e Irán, que ambas son parte de los nuevos socios de los BRICS. Es decir, cuando los vemos en términos particulares, ellos tienen muchas diferencias entre sí que evitan que puedan ser un bloque monolítico en términos totales. Ellos quieren equilibrar Estados Unidos, quieren que entre Estados Unidos y China haya mayor equilibrio, pero cada cual ahí ala para cosas y objetivos distintos. Entonces, por eso, ese bloque que es tan fuerte, más de un 30% del PIB mundial, se habla de un 30, un 35%, casi un 50% de la población mundial. Bueno, solamente entre India y China. Para uno saber hoy
cuál tiene mayor población, eso hay que actualizarlo en cada momento, porque hoy puedo decir que la mayor población la tiene la India, pero es un dato que mañana puede estar desactualizado porque la mayor población la tiene China. Es decir, son países que van ahí cabeza con cabeza en muchos aspectos. Muchos aspectos. Pero bueno, hablemos, señores, del decreto que emitió el presidente en el día de ayer, designando al señor Carlos Pimentel, en adición a sus funciones de director de compras y contrataciones, como director de alianza pública-privada. Presidente, y es que en este país y en su entorno no hay la gente suficiente, con calidad, con eficiencia, para ocuparse cada quien de sus cartones. ¿Por qué hay que poner varios cartones en una misma mano? Porque ahora tenemos este caso, pero no es el primer caso. Hay varios funcionarios en el gobierno que desempeñan más de una función que son incompatibles. Pero quedémonos en el caso de esta última designación. El director de compra y contrataciones, que es una función que de por sí no la abarca el que esté ahí. De por sí no la abarca el que esté ahí. Cuando se presentó ahora lo del escándalo y la judicialización del caso del Intran, cuando nos hemos preguntado ¿y dónde estaban los mecanismos de control previo que no operaron? Ante eso, el señor Pimentel publicó un hilo en X explicando que los mecanismos de control previo son muy débiles y que no alcanzan necesariamente a detener muchas cosas. Pero todo el mundo sabe que esa Dirección General de Compras y Contrataciones tiene responsabilidades que no está en capacidad de abarcarla con los recursos que tiene y con el personal que tiene. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que la Dirección de Compras y Contrataciones no da para ella. Es decir, la Dirección de Compras y Contrataciones no da para ella. Entonces, en adición a estar en unas funciones altamente comprometedoras, a la que se supone que una gente le dedica tiempo, porque no es solamente usted ir a poner la nalga en una sentadera y después ir a poner la nalga en otra sentadera. No es ir a poner la nalga en dos sitios. De lo que se trata es de que usted está en unas funciones que comprometen su tiempo, que comprometen su espacio, a la que usted tiene que dedicarse plenamente. Entonces, como si no hubiera más nadie, vamos a darte otra responsabilidad. Pero no hay más nadie. Es decir, es que no hay la cantidad de gente en la que el presidente confíe para asignarle funciones, que tenemos que tener varios casos de gente con responsabilidad distinta. Ellos creen haber resuelto el tema constitucional con haber aclarado que el señor Pimentel se va a quedar en compra y contrataciones de manera honorífica. Es un maldito absurdo. Un maldito absurdo. El que esté ahí tiene que cobrar su cuarto y bien cobrado. Y bien pago. El que esté ahí no puede estar de manera honorífica. El que esté ahí en esas funciones tiene que desempeñar esas funciones con eficiencia, y si lo va a hacer de manera honorífica, que se vaya de ahí. Porque el que esté ahí tiene que estar bajo las responsabilidades que ese cargo exige. Entonces, ellos creen que resolvieron esta cuestión porque, bueno, como se ha dicho que este hombre no va a cobrar, entonces, bueno, ahí ya resolvimos el tema constitucional, por lo que establece la Constitución. Vamos a ver qué es lo que establece la Constitución.
El artículo 144 de la Constitución establece que ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo remunerado, salvo la docencia. Bueno, ya está resuelto porque este señor va a tener 2 cargos, pero en uno no va a cobrar. No, eso no es verdad. Hay incompatibilidades entre esos 2 cargos. Y eso es totalmente innecesario. Pero totalmente innecesario. ¿Qué plantea la ley 4108 de función pública? Su artículo 80. Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y de carácter honorífico, no afectada por incompatibilidad legal, que en eso hay incompatibilidades, y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un segundo cargo público incompatible con el que se esté ejerciendo supone la renuncia automática del primero. Solo establece claramente la ley de función pública. Entonces, está otra cosa, porque ¿y el escándalo de Intran? En el escándalo de Intran hay un delito por el que ese caballero debe responder. Se llama ceguera voluntaria. Porque 10 días antes de que el contrato de Intran se firmara, ese señor fue notificado mediante actos de alguacil sobre todas las irregularidades que apareció posteriormente denunciando como un héroe. Recibe esa notificación, digamos, confiando en la memoria, que en un 7 de julio, se hace el chivo loco. No movió un dedo. Dejó que todo siguiera su normalidad. Y cuando reacciona es 5 meses después. Cuando ya hay un contrato firmado y hay un contrato en ejecución. Y la reacción se da porque se supone que hay un programa que iba a denunciar una serie de cosas y quiere adelantarse al programa 5 meses después de haber sido notificado y de haber tenido el comportamiento que en algunas partes se llama evitación consciente. Evitación consciente. La evitación consciente es la misma ceguera voluntaria. Es decir, usted está percatado de que está ocurriendo algo, usted en una posición pública tiene conocimiento de que está ocurriendo algo con ilicitudes y mirar para otro lado, esa es la ceguera voluntaria por la que él debería estar respondiendo en esa investigación que se está llevando a cabo en el Intran. Ah, bueno, pero ahora lo que viene es un premio. Un premio, porque no hay gente, no hay gente confiable. Hay gente confiable. Hay que poner a una misma persona a desempeñar 2 funciones incompatibles. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Repito, señores, el que está como director de compra y contrataciones no da para compra y contrataciones solo. No da para eso. El que tiene ese cargo no da para ese cargo. No tiene tiempo, coño, para más nada. Cambio y fuera.